Vale, buenos días, aquí Alecella. Hoy vamos a resolver un problemilla de acepta el reto, concretamente el 563. Me faltan un par que me los he ido dejando. Y bueno, pues he pensado en este al menos, que es sencillito pues resolverlo en un momento, y ya que lo resolvía pues subirlo al canal y explicarlo un poco, que bueno, lo tengo un poco abandonado, pero de vez en cuando pues está bien subir cosillas al canal, ¿no? Entonces, básicamente este problema es interesante porque vamos a trabajar un poco, vamos a ver lo que es un mapa, que es una estructura de datos que no es básica, no es una cola ni una stack. Y por eso pues quizás algunos no la conozcáis, está interesante. Y luego también vamos a hablar un poco de algoritmos de grafos. No voy a explicar ninguno, pero bueno, sí que daré unas pinceladas por encima. Entonces vamos a ver en primer lugar en qué consiste el problema, y es que nosotros tenemos un mando de un televisor. Entonces nuestro mando va a ser rectangular, este rectángulo aquí representa este, y tenemos una serie de teclas. Cada tecla va a representar o bien una letra mayúscula, o bien un número, o bien un punto que representa el espacio. Entonces nuestro teclado en este caso tiene de ancho 6 y de alto 3, de alto 3 y de ancho 6. Y las teclas no tienen por qué tener todas el mismo tamaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tecla de la mayúscula pues tiene un tamaño de 3×2, así que sería esta tecla aquí. La tecla aquí, luego la de la L sería esta aquí simplemente. La de la E sería, a ver, 3 y una más 4. Y luego aquí pues tendríamos distintas, cada una de estas sería una letra independiente, ¿no? Tendremos aquí, por ejemplo, la B, CD y etcétera. Entonces nosotros lo que se nos va a dar es una palabra, y nosotros tenemos que ver cuál es el mínimo número de desplazamientos de teclado que tenemos que hacer para conseguir esa palabra, ¿vale? Por ejemplo, imaginad que nos dan la palabra ALE. Pues ahora veremos cuáles son las reglas que nos permiten ir, o sea, qué desplazamientos podemos hacer desde una tecla para ir a otras, pero básicamente podríamos ir desde la A, empezaríamos en la A porque es la tecla que está arriba a la izquierda, eso también se explica en el enunciado, luego iríamos a la L, que está aquí, haríamos un desplazamiento, esta aquí sería un desplazamiento, y después a la E, que sería esta aquí, entonces haríamos otro desplazamiento. Entonces haríamos un desplazamiento más un desplazamiento. Esto, la palabra ale, pues necesitaríamos dos desplazamientos. Si por ejemplo nuestra palabra fuese le, como nosotros no podemos empezar donde queramos, sino que tenemos que empezar en la tecla de A arriba a la izquierda, pues tendríamos que empezar en la A y hacer lo mismo, de la A bajar a la L y después a la E. Entonces, esto aquí es 1. Además tendríamos que sumarle los desplazamientos para llegar hasta la L. Así que 1 y 1 de nuevo serían 2. Y imaginad ahora mismo que tenemos, por ejemplo, la secuencia, o sea, que sacar la palabra BD. Pues en este caso empezaríamos en la A, hasta llegar a la B tendríamos que dar un salto, pero luego para llegar de la B hasta la D tenemos que pasar, por ejemplo, a través de la C, ¿no? Entonces tendremos que dar primero un salto aquí y después otro. Entonces en realidad para ir desde la B hasta la D no necesitamos un salto, sino que necesitamos dos saltos. Entonces esto en total, pues para sacar BD necesitaríamos 3 desplazamientos. Entonces vamos a ver más formalmente cuáles son los desplazamientos permitidos dentro del teclado, que es lo que se explica aquí. Tenemos un teclado rectangular, las teclas también son rectangulares, eso también se dice por aquí, y solo hay una tecla con cada letra. O sea, cada letra solo tiene una tecla, aunque no tienen por qué estar todas las letras. Lo que sí que se garantiza es que para todas las palabras que se nos pidan, las letras que constituyen dichas palabras pues van a estar contenidas en el teclado. Entonces, tenemos 4 desplazamientos para cada tecla, derecha, izquierda, arriba, abajo. Entonces, derecha, pues por ejemplo, sería ir de la A a la B, ¿vale? Si hay varias a la derecha, por ejemplo, a la derecha de la A pues tenemos aquí la B, y aquí tenemos la G. Pues a la derecha nos iríamos a más arriba, es decir, nos iríamos a la B, ¿vale? Entonces voy a hacer esto. Fijándonos en la tecla A, ¿vale? Si nos desplazamos a la derecha, iríamos a la B. Luego, si vamos a la izquierda, nos desplazamos a la izquierda, y si vas más varias hacia la de más arriba, en este caso el teclado es circular, entonces si nosotros vamos a la izquierda aquí, pues pasaríamos a D, y si vamos desde aquí, ¿vale? O sea, colindante a esta, sería la I.
pero ya hemos visto que ir hacia la izquierda desde una tecla solo puede tener un efecto, y en este caso hemos visto que es la que está situada más arriba, ¿vale? Se dice aquí. Entonces entre la D y la I, pues nosotros iríamos a la D. Entonces ir hacia la izquierda haría algo así. Luego ir hacia abajo es hacia la más a la izquierda, ¿vale? Aquí podemos ir a la L o a la E, que están colindantes, pues iríamos a la L. O sea, el podemos ir en verdad no es un podemos, es vamos a ir a la L, pero podríamos tener dudas. Y si vamos desde la A hacia arriba, pues de nuevo, como el teclado es circular, estas A's están colindantes a estas L's y E's, y como cogemos la de más a la izquierda, pues también iríamos a la L. ¿Sí? Entonces, ya estamos viendo que lo que tenemos que hacer es... o sea, este problema parece natural dividirlo en dos partes. La primera parte vamos a coger una palabra, por ejemplo, AD, que A. La primera parte parece razonable que sea calcular la distancia entre las distintas letras, ¿vale? Por ejemplo, la distancia entre la A y la B, la distancia entre la A y la C, entre la A y la D, etcétera, la mínima distancia que hay. Y después la segunda parte simplemente sumar las distancias entre ellas. Y aquí pues podemos meter la letra en la que empieza el teclado, que es la primera. Una cosa interesante que podemos hacer es meter siempre la tecla que está arriba a la izquierda, ¿no? Y partir siempre de la tecla arriba a la izquierda, ¿no? Que sería como, por ejemplo, añadir aquí siempre una E en este teclado. Si la tecla arriba a la izquierda es, por ejemplo, una J, pues añadir siempre una J. ¿Por qué? Pues porque si empezamos en cualquier letra distinta, si la primera letra de la palabra es distinta a la tecla en la que empezamos, pues evidentemente ese desplazamiento hay que ir. Entonces este desplazamiento hay que sumarlo. Pero si es la misma letra, entonces esta distancia va a ser 0, porque pues evidentemente de ir de una tecla a ella misma, pues la distancia es 0. Entonces esta distancia simplemente sería 0 y se obviaría, ¿vale? Entonces, una vez tengamos las distancias entre las distintas teclas, la parte de sumarlas pues es bastante evidente. Entonces ahora vamos a calcular la distancia entre las distintas teclas. De forma natural, lo que estamos construyendo es un grafo en el que los vértices, de forma natural, lo que parece natural es construir un grafo en el que los vértices son las letras. Por ejemplo, aquí tenemos la A y adyacentes teníamos la B, la D, la L, y luego tenemos otras letras, ¿no? Por ejemplo, tenemos la E, tenemos la K, etcétera, ¿vale? Entonces, en este grafo lo que van a ser los vértices son las letras y las aristas van a ser la distancia entre las letras, ¿no? Entonces, inicialmente lo que queremos es considerar las letras que están a distancia 1, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que estas son adyacentes, pues distancia 1 y distancia 1. Este grafo en realidad no está bien dibujado, porque si nos damos cuenta, nosotros aquí, por ejemplo, en la E y la A, ¿vale? Dibujo rápidamente el teclado de nuevo. Esta aquí es la A, esta aquí es la L y esta aquí es la E. Nosotros de la A a la E hemos visto que no podemos ir de ninguna forma, pero de la E a la A sí que podemos ir, ¿no? Yendo hacia arriba o yendo incluso hacia abajo. Entonces, realmente estas aristas son aristas dirigidas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, de la E hasta la A, pues tendríamos un 1, etcétera. Entonces tenemos ahora mismo el grafo que representa las aristas con distancia 1, pero a nosotros lo que nos gustaría es tener un grafo completo en el que en cada sentido se nos indicase cuál es la distancia mínima. Por ejemplo, aquí la E, pues sabemos que podemos hacerla en 2. En 2. ¿No? Entonces, queremos construir ahora, el segundo paso es construir ahora nuestro grafo completo con todas las distancias a partir del grafo original que tiene solo distancia 1. Entonces, así a bote pronto, se me ocurren dos métodos, ¿no? Uno que prima por su sencillez, los dos priman por su sencillez, pero cada una a su manera, ¿no? La primera forma que se me ocurre a mí es utilizar el algoritmo de Floyd. A Floyd, y hay gente pues que le añade Floyd Partial, ¿vale? Floyd Partial. Voy a poner una W para no eternizarnos. Entonces, básicamente el algoritmo de Floyd Partial lo que resuelve es en un grafo el problema de AS
PS, que es o sea, todos los caminos más cortos por pares, ¿vale? En el Dijkstra nosotros lo que calculamos es el camino más corto desde un vértice a todos los demás. En el algoritmo de Floyd nosotros calculamos el camino más corto desde cualquier vértice a cualquier otro, ¿vale? Sin fijar uno como hacemos en el de Dijkstra. Entonces este es un algoritmo cuyo runtime está en ODVQ. En este caso los vértices son las letras del abecedario, que son 26, porque solo las tenemos en mayúsculas, el punto, que es 1, y los números, que son del 0 al 9, que son 10. Es decir, tenemos 37 vértices, 37 va a ser igual a esta v. Entonces, pues evidentemente 37 al cubo nos entra de sobra, ¿vale? Y este sabemos que time limit no nos va a dar, no tenemos problema. La segunda forma, porque pues quizás haya alguno de vosotros que no conozca cómo funciona el algoritmo de Floyd, es hacer simplemente una búsqueda en la anchura, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es hacer una búsqueda en la anchura desde la A hasta la E, porque por ejemplo aquí desde la B hasta la E, la distancia es 1 también, pues hacemos simplemente una búsqueda en la anchura, ¿vale? A distancia 0 tenemos la A, a distancia 1 tenemos la B de L, a distancia 2 tendremos la E, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si hacemos una búsqueda en anchura, BFS, ¿vale? Se llama en inglés BFS, Breadth First Search, desde la A, pues el runtime es de O de V más N. Ahora explicamos esto y tendremos que hacer un BFS desde cada vértice, ¿vale? O sea, nosotros desde el vértice A hacemos una búsqueda de anchura y mediante esa búsqueda de anchura vamos rellenando la distancia desde el vértice A al resto de vértices, ¿vale? Vértice A, pues al vértice A es 0, al vértice B es 1 y así sucesivamente. Entonces, esto nos vale para el vértice A y luego tenemos que hacerlo una vez para cada uno de las letras pues, presentes en nuestro teclado. Entonces, la complejidad real sería de O de V por V más E. Pero aquí es donde tenemos que tener en cuenta cuál es el número máximo de aristas que podemos tener por tecla. Y es que nosotros solo podemos hacer 4 desplazamientos posibles desde una tecla. A lo mejor una tecla toca a muchas, pero solo vamos a poder desplazarnos con distancia 1 a 4. Entonces, el número de aristas en este grafo como mucho va a ser 4 por el número de vértices. Entonces esta es igual a... bueno, es menor o igual que 4 por V. Esto aquí hacen 5 por V. Entonces esto aquí es aproximadamente 5 por V. Y como esto es una constante multiplicativa, perdón, por V cuadrado, como esto es una constante multiplicativa, pues la podemos quitar. Entonces nos queda O de V cuadrado. Entonces el runtime es incluso mejor que en el caso del Floyd Varsal, pero como el Floyd Varsal es muchísimo más sencillo de codificar, ahora lo vais a ver, yo me he decantado por utilizar un Floyd Varsal, ¿vale? Entonces, dos alternativas: Floyd Varsal, muy rápido de codificar, y BFS, conocido por gente, el Floyd Varsal quizás requiere un poco más de conocimiento, el BFS pues es lo primero que aprendes en grafos, muy sencillito y también nos entra en tiempo. Entonces, ya con todas las ideas puestas, vamos a ver el código, que ya lo he implementado. Y es, en primer lugar, el Floyd Varsal lo tengo aquí separado, ¿vale? Veis que son 3 líneas de código, 4 de hecho, y no vamos a entrar en detalle. Es un algoritmo muy sencillito. Básicamente la idea es que si nosotros queremos ir del vértice I al vértice J, podemos pensar en observar los caminos de longitud 1, los caminos de longitud 2, los caminos de longitud 3, hasta como mucho la máxima longitud entre dos vértices es el número de vértices. De hecho, el número de vértices es menos 1, porque tendrías que pasar por todos los vértices hasta llegar al último. Entonces, de esto se encarga la K. Y la I y la J fijan el primer vértice y el último. Entonces, la mínima distancia para una... con caminos hasta longitud K, eso bien la distancia que ya hemos encontrado, o un camino con esta longitud, ¿vale? Entonces eso, de hecho, como las longitudes iniciales son simplemente 1, una vez hayamos encontrado un camino, pues sabemos que no se puede mejorar, porque, bueno, esto es entrar un poco más en detalle, entonces no me quiero complicar la vida. Vamos a ver la solución del problema, que es muy sencillita. En primer lugar, vamos a leer nuestra matriz, que es nuestro teclado. Y ahora, por comodidad, lo que vamos a hacer es mapear, utilizar un mapa
de chars a enteros. Entonces nosotros aquí en el float parser lo que queremos es tener una matriz de adyacencia. Entonces la matriz de adyacencia lo que va a decir es que la distancia entre el nodo 0 de nuestro grafo y el nodo 1 en esta casilla va a ser tal. Pero aquí en este no podemos indexar una matriz por letras o por números. Bueno, sería por caracteres, ¿vale? Entonces, como no podemos indexarla por caracteres, lo que vamos a hacer es indexarla por números y luego que cada carácter pues tenga una biyección con un entero. De esta forma, nosotros podemos, digamos, indexar por caracteres mediante esta triquiñuela. Ahora veréis cómo se utiliza. Entonces, básicamente, nosotros llevamos el punto, va a ser el nodo 0, las letras van a ser del 1 al 27, creo, y los números del 28 al 37. Y nuestra matriz de distancias va a ser la matriz de adyacencia. Entonces, primero a nuestra matriz de adyacencia queremos ponerle las distancias 1, los nodos que están a distancia 1, y ya se encargará posteriormente el float parser de completar todas las distancias. Entonces ponemos como elemento neutro el infinito, que es un número simplemente muy grande, ¿vale? Y el marcaje lo vamos a utilizar para ver qué teclas ya hemos marcado y cuáles no. Aquí, que ahora entro un poco más en detalle, vamos a ver cómo se construye el teclado y ponerle adyacencia. Y esta línea aquí lo que nos dice es que bueno, pues la distancia de una tecla ella misma es 0. Podría suceder, por ejemplo, voy a borrar por aquí abajo, que nuestro teclado tuviese esta forma. Fuese aquí nuestro teclado y aquí tuviésemos una enorme letra A, ¿vale? Todo esto será la letra. Entonces, de esta forma, si nosotros nos desplazamos a la derecha, pues llegaríamos otra vez a la A. Y si nos desplazásemos a la izquierda, llegásemos a la A. Entonces, nosotros al fijar los desplazamientos habremos puesto que la distancia de A es 1, cuando en realidad la distancia es 0. Entonces, por eso, después de añadir los desplazamientos es cuando dejamos la diagonal a ceros, que esa diagonal pues lo que representa es el desplazamiento, la distancia que hay entre una tecla y ella misma. Calculamos la matriz de distancias, la rellenamos con las distancias que no son 1 mediante el algoritmo de Floyd y después ya simplemente tenemos que resolver la consulta. Entonces, en primer lugar, la solución va a ser la suma de la primera casilla, el teclado a la primera casilla de la consulta, y aquí es donde vemos cómo se utiliza la biyección, ¿vale? Entonces nosotros cogemos la distancia de una casilla a otra casilla, a otro vértice, ¿vale? Entonces, ¿este vértice cuál es? Bueno, pues consulta 0 es la primera letra de nuestra consulta, que sería la A, ¿vale? En esta consulta aquí, y cuando le aplicamos biyección, nosotros al mapa, si le metemos, lo indexamos por un carácter, lo que nos va a devolver es el número que contiene que tiene como clave ese carácter, ¿vale? Los mapas son estructuras con clave-valor, que si nosotros le metemos la clave, pues nos va a devolver el valor correspondiente a dicha clave. Entonces aquí, pues el valor correspondiente a la clave punto, por ejemplo, como hemos visto antes, es el 0, ¿vale? Y aquí, pues exactamente lo mismo. Nosotros le metemos la casilla de arriba a la izquierda del teclado, que es en la que vamos a empezar. Biyección nos devuelve el número de nodo que le hemos asignado y la distancia entre esos dos nodos, que ahora ya son números y así que podemos indexar la matriz de distancia por ellos, pues eso. Entonces después hacemos la suma de cada uno de los saltos, ¿vale? Este primer salto es el salto de la casilla inicial a la primera de la consulta y después pues vamos entre dos casillas consecutivas. Y ya lo tendríamos. Lo que tenía era una comprobación porque estaba yo comprobando varios casos para ver que me fallaba y simplemente era para comprobarlo para mí. Entonces, ahora, ¿cómo vemos hacia dónde va cada tecla? O sea, el desplazamiento hacia la derecha, qué tecla nos produce, hacia la izquierda, qué tecla nos produce, etcétera. Entonces, eso yo he intentado hacerlo de la forma más sencilla posible y vamos a coger un teclado. Aquí, de hecho, va a ser el de nuestro ejemplo. Esto aquí es la A, la L y la E. Y aquí pues tenemos las distintas teclas, o como así. Vale, bueno, no me ha quedado muy digno, pero bueno. Entonces empezamos por la A. Nosotros
para simplificar las cosas, lo que vamos a recorrer es por filas, perdón, por columnas para una fila fijada. Vale, entonces vamos a empezar por esta fila, vamos a recorrer todas sus columnas, vamos a después pasar a la segunda fila, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, entonces nosotros vamos a llevar un marcaje de cuáles son las teclas que ya hemos procesado. Entonces este marcaje, de nuevo, vamos a utilizar el truco de la aviación. Tenemos 37 letras, creamos un vector de booleanos que tenga 37 posiciones. Entonces para cada letra, asociamos cada letra a un número, y dicho número pues comprobamos si ya ha sido procesado. Entonces si no ha sido procesado pues lo tenemos a false, y si ha sido procesado a true. Entonces si ha sido procesado pues no lo volvemos a procesar, pero si no ha sido procesado es cuando vamos a trabajar. Entonces por ejemplo, si nosotros cogemos la A, empezamos por esta casilla, ya le hemos procesado la A, entonces cuando lleguemos a esta siguiente casilla no tenemos que volver a hacer todas las cuentas, y además por la forma en lo que hacemos esto nos llevaría a error, ¿no? Entonces en primer lugar vamos marcando. En segundo lugar, la A. Los dos desplazamientos fáciles de ver son hacia arriba y hacia la izquierda. No solo en este caso, sino que vamos a ver que en todos los casos es lo mismo. Entonces, en primer lugar, hacia arriba siempre va a ser la tecla que esté encima. La tecla que esté encima, en el caso, por ejemplo, de ser la L, que es esta aquí, pues es claro que es la A. Aquí no hay que hacer ninguna triquiñuela. Si es la A, tenemos que dar toda la vuelta y fijarnos en esta. Entonces eso simplemente, pues yo he utilizado así un código un poco más pijo, pero se puede hacer en dos casos, se puede hacer con un if, ¿vale? Entonces simplemente lo que hacemos es calculamos, o sea, la tecla que está encima es esta, ¿vale? Y luego ya he puesto la distancia a 1 directamente. Entonces la tecla que tenemos encima está en la misma columna, por eso mantenemos la J, y en la I pues es I-1, entonces si es -1, si la I es distinto de 0, pues es I-1 directamente, y si no, es F-1. Entonces esos dos casos se pueden expresar mediante esta fórmula. Hacemos el módulo y añadimos la F. Para la izquierda exactamente igual, ¿vale? Restamos 1, pues si estamos en la primera columna, pues nos hemos fastidiado y tenemos que mirar al otro lado, si no, es trivial. Y ahora hacia la derecha y hacia abajo. Hacia la derecha y hacia abajo lo que tenemos que hacer es ir moviéndonos por las casillas, ¿vale? Hasta que encontremos una casilla, una casilla en nuestra matriz que se corresponda a otra letra distinta, o en su defecto que lleguemos hasta el final, porque podríamos, por ejemplo, estar mirando esta aquí, no podemos mirar más hacia la derecha, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos que poner un while, vamos recorriendo, entonces hasta que llegamos al final. Entonces cuando llegamos al final, si nos hemos salido del teclado, pues tenemos que mirar la primera columna, no, por ejemplo en este caso aquí pues tendremos que mirar esta aquí, y en el caso que ahora nos concierne, que es en esta tecla, pues tendremos que mirar esta aquí, ¿vale? Entonces de nuevo esto pues se hace con una fórmula y ya lo tendríamos. Entonces ejecutamos este código para que veáis que funciona. Y tenemos pues 4340, 4340 y 23. Y luego pues con todos los ceros pues acabamos. Entonces bueno, he hecho un envío, en estadísticas, no, en mis envíos. Aquí en este veis que pues ha dado accepted, ¿vale? Todos estos de aquí envíos pues fueron en el concurso donde se presentó, que no me salió el problema. Y veis que se ha dado accepted. Así que nada, espero que os haya quedado claro. Es un problema pues que yo ya he visto en algún concurso más, no solo en este, entonces creo que es bastante interesante y espero que pues os haya servido de algo el tutorial. Nos vemos.